Hola YouTube, en esta ocasión voy a explicar el tema de fórmulas mínima y molecular a través de dos ejercicios fáciles de comprender. Tenemos este primer problema que nos habla sobre la fenilalanina, aminoácido esencial que contiene los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en unas relaciones porcentuales definidas: 65.44 de carbono, 6.71 de hidrógeno, 8,48 de nitrógeno y 19,37 de oxígeno, con sus respectivas masas atómicas obtenidas de la tabla periódica. Hay que determinar la fórmula mínima de la fenilalanina y la fórmula molecular de la fenilalanina si la masa molar de la fenilalanina es de 165,19 gramos por mol. Nos dicen que la fórmula molecular es igual a un coeficiente por la fórmula mínima. Primero entendamos el concepto de qué es la fórmula mínima y la fórmula molecular. Una fórmula molecular, en este caso, muestra el número exacto del número de átomos de cada elemento presentes en la unidad más pequeña de una sustancia, mientras que una fórmula mínima indica cuáles elementos están presentes y da la relación mínima de cada elemento en número entero relacionado a cada átomo. Es decir, la reducción de una fórmula molecular a su más mínima expresión. Esto es más o menos algo parecido a lo que se hace en matemáticas cuando se simplifica. La fórmula molecular es la fórmula que decimos que es completa, mientras que la fórmula empírica es como la versión simplificada de la fórmula molecular. En este caso tenemos, por ejemplo, que para la glucosa, uno de los componentes del azúcar, la fórmula molecular es C6H12O6, mientras que si le sacamos mitad a cada valor, si simplificamos hasta la máxima expresión, obtendremos la fórmula empírica que sería CH2O. Lo mismo para el caso del ozono, que es O3. Si les simplificamos, quedará O como fórmula empírica y O3 como fórmula molecular. Entonces, normalmente cuando hay este tipo de ejercicios, donde nos presentan los porcentajes que constituye cada elemento para un compuesto, podemos encontrar primero la fórmula empírica y luego la fórmula molecular, o bien podemos encontrar la fórmula molecular de una sola vez, que puede coincidir con la fórmula empírica o mínima. Entonces hay unas instrucciones de cómo hallar la fórmula mínima y molecular. Para determinar la fórmula molecular y la fórmula mínima de un compuesto, a partir de la composición elemental hay una serie de pasos a seguir. Hay que comenzar asumiendo que los porcentajes de cada uno de los elementos, a asumir que son iguales al 100% del tamaño de una muestra. Luego hay que calcular la masa de cada uno de los elementos presentes. Es decir, en este caso, ya sabemos que cada porcentaje se convertirá temporalmente a gramos. Después de eso, utilizamos la conversión de gramos a la masa molar, según lo que indica el paso C. Luego, en el paso D, debemos hacer una relación entre el valor más pequeño de todos los valores que resultan de una relación molar. Y luego, si no obtenemos una relación de números enteros, debemos amplificar la expresión o multiplicar por un mínimo común múltiplo a cada valor para obtener valores enteros. Esto así no se ve a simple vista, sino hasta que se empieza a resolver. Entonces, vamos a encontrar primero las moles de cada elemento a partir de los porcentajes o gramos de cada uno de los elementos, haciendo la asunción de 100 gramos de muestra. El problema inicialmente nos decía que tenemos 65,44% de carbono, lo que supone que serían 65,44 gramos de carbono, que se convierten a moles, y al dividir en la masa del carbono, de una mol, que son 12 gramos, nos va a dar 5,45 moles de carbono. Para el hidrógeno hacemos lo mismo: 6,71 gramos de hidrógeno en la muestra se convertirán a moles. Un mol de hidrógeno, un gramo de hidrógeno, de acuerdo al valor que encontramos en la tabla periódica, será igual entonces a 6,71 moles de hidrógeno. Para el nitrógeno, 8,48 gramos de nitrógeno en la muestra por un mol de nitrógeno, que equivale a 14 gramos,
que es la masa atómica del nitrógeno. Al dividirlo me va a dar 0.605 moles de nitrógeno. Para el oxígeno hacemos lo mismo. Los 19,37 gramos de muestra multiplicamos por un mol de oxígeno y dividimos por 16 gramos, que es su masa atómica, dándonos un total de 1.21 moles de oxígeno. Lo interesante aquí es que ya podemos deducir cuál es el menor número de los que resultaron de cada una de las relaciones de moles. Ya sabemos que al final cada uno de estos números hay que dividirlos por 0.605. En el paso número 2 hay que encontrar la relación molar al dividir los resultados obtenidos entre el número más bajo. Para lo cual vamos a dividir el 5.45 del carbono entre el número más bajo, que fue 0.605. El hidrógeno también lo vamos a dividir entre el número más bajo, 6.71 dividido 0.605. El nitrógeno lo vamos a dividir 0.605 sobre sí mismo, para que me dé el valor 1, y el oxígeno lo vamos a dividir 1.21 dividido 0.605, lo que me va a dar un total de 2. Estos números que salen ahora vienen siendo los subíndices que van a acompañar bien sea a la fórmula mínima o a la fórmula molecular. Entonces vamos a establecer, de acuerdo al paso 3, la fórmula mínima o molecular de acuerdo a esos resultados de los subíndices. Encontramos hasta el momento que la fórmula mínima y molecular hasta ahora, no quiere decir que sean iguales, es C9H11NO2. Esa sería la fórmula de la fenilalanina. Inicialmente vamos a decir que es la fórmula mínima. Aquí tenemos la fórmula estructural de la fenilalanina. Tenemos el grupo fenilo, es un aminoácido. Tenemos el grupo amino, el grupo carboxílico y el hidrógeno, que está aquí pero que no lo podemos ver. Está por detrás de la vista del espectador. Aunque hay que destacar un detalle. La masa molar de la fenilalanina es 165.19 gramos por mol. Y la masa que nos da esta fórmula mínima también es 165 gramos por mol. Entonces, para averiguar el cociente o coeficiente n, es decir, el número de veces que yo tengo que multiplicar la fórmula mínima para obtener la fórmula molecular, debo dividir la masa de la fórmula molecular entre la masa de la fórmula mínima. El coeficiente me da exactamente igual a 1. Por lo que la fórmula mínima de la fenilalanina es igual a la fórmula molecular. Pero alerta, hay que tener algo de tranquilidad con esto. Para este caso la fórmula mínima fue idéntica a la fórmula molecular, sin embargo no será así en todos los casos. Para ello conviene ver otra situación, la situación de la glucosa, que ya la habíamos presentado al inicio del video. La glucosa es uno de los dos carbohidratos que se sabe que constituyen al azúcar de mesa y tiene una composición porcentual de 40% de carbono, 6.71% de hidrógeno y 53.28% de oxígeno. Entonces, de acuerdo a las masas atómicas del carbono, hidrógeno y oxígeno en la tabla periódica, hay que determinar las fórmulas mínima y molecular para la glucosa, sabiendo que la masa molar de la glucosa es de 180 gramos por mol. De igual manera, tenemos que el coeficiente al multiplicarse por la fórmula mínima me va a dar la fórmula molecular. Entonces vamos a proceder a encontrar primero las moles de cada elemento. Hay que recordar que tenemos que asumir que hay 100 gramos de muestra. Tenemos aquí que para los moles de carbono serán 40 gramos de carbono dividido 12 gramos de carbono, que es lo que equivale a una mol de carbono. Para el hidrógeno, 6.71 gramos de hidrógeno, que era el porcentaje de la muestra, por una mol de hidrógeno sobre un gramo de hidrógeno, que es la masa atómica del hidrógeno. Y por último, 53.28 gramos de oxígeno multiplicados por una mol de oxígeno, que da 16 gramos, al dividirlo da 3.33 moles de oxígeno. Entonces ya tenemos una relación 3.33 para el carbono, 6.71 para el hidrógeno, 3.33 para el oxígeno.
Aquí el menor número puede ser cualquiera de los dos, tanto el del carbono como el del oxígeno. Siempre se escoge el menor número, pero pues aquí para este caso no hay mayor inconveniente. Entonces hacemos la relación de números más bajos, dividimos el carbono 3.33 entre 3.33 me va a dar 1. El hidrógeno 6.71 sobre 3.33, que al dividirlo me va a dar 2.01, que por aproximación es igual a 2. Y para el oxígeno 3.33 dividido 3.33 igual a 1. Siendo entonces la fórmula mínima CH2O, de acuerdo a estos subíndices encontrados. Sin embargo, solamente estamos diciendo que hicimos la fórmula mínima. La masa molar de la glucosa, de acuerdo a los valores que nos dan, C6H12O6, al realizar la operación me va a dar 180 gramos. Entonces, pues la masa viene siendo pues de 30 gramos para la fórmula mínima, pero hay que hallar la masa de la fórmula molecular, que corresponde al coeficiente multiplicado por el valor de la masa de la fórmula mínima. Para ello entonces se debe despejar el coeficiente y dividir la masa de la fórmula molecular, que es de 180 gramos por mol, sobre la masa de la fórmula mínima, que es de 30, dándonos un total de 6, lo que implica que la fórmula molecular es 6 veces la fórmula mínima. Por consiguiente, la fórmula molecular para la glucosa es C6H12O6. Bien, eso en cuanto a este ejercicio de fórmula mínima y fórmula molecular. Hay algunos casos en donde los valores o coeficientes pueden dar en relación de números decimales. Entonces, si la relación de números enteros llegara a dar un número decimal, hay que multiplicar por números enteros como 2, 3 o 4 para cosas que terminen en .5, .33, ¿sí? Hay que amplificarlos y convertirlos a relación de números enteros. Espero que este video les haya gustado. No olvides suscribirte, darle a like, agregar a tus favoritos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, chao chao.